entonces ante un proceso de conversión de las semillas en mercancía. Una vía técnica, que es la cuestión de formar híbridos o transgénicos, que es la tecnología que se utiliza hoy en día, y otra vía que es la vía social, es decir, porque una cosa es que yo le pase un gen de un organismo que no lo tenga, a otro y que se lo ponga en una planta. Pero otra cosa es decir que eso está patentado y me pertenece a mí. Eso implica una posición social respecto a la naturaleza. Entonces vamos a lo siguiente. Hasta los años 90 todavía en México se sembraba la mayor parte del campo con variedades locales. Entonces el 70-80% de estos estados sembraban con variedades locales. Incluso lugares como Nuevo León o San Luis Potosí era del 70 al 74% del maíz que se producía en México provenía de variedades locales. Entonces vamos a la siguiente. El problema es que el capitalismo va a entrar en contradicción con la diversidad de cultivos por dos vías. Una es que estas semillas mercancía, que son semillas propias, sean híbridas o transgénicas con la tecnología que siga, se basan en utilizar plantas que son intencionalmente muy parecidas entre sí, porque eso lo pueden someter más fácilmente a la ley de patentes. Pueden decir, yo patenté esta partícula, este gen que le puse aquí, eso es lo que es sujeto de patentes. O esta planta que tiene esta característica es la que es sujeto de patente. Y eso implica problemas, como yo decía, para enfrentar cambios climáticos. Luego hay un despojo de la tierra, es decir, cuando la gente va perdiendo el control de la tierra, pues va perdiendo el control del espacio social donde se producía la diversidad. Y al mismo tiempo genera consumidores uniformes o homogéneos, es decir, el famoso frappuccino unicornio de Starbucks, que ahora fue un escándalo en las redes sociales, era un lanzamiento mundial que aspiraba a la idea de que en cualquier lugar del mundo habría alguien dispuesto a meterse 400 calorías y 80 gramos de azúcar, así que en un solo golpe, ¿no? Y era un fenómeno que entonces implica que ya algo, la vieja idea de Marx, la producción crea el consumo, es decir, tiene que haber un consumidor que está dispuesto a ir y formarse, y como que ya se agotó, yo no tampoco eso. Pues vamos a la siguiente. Entonces aquí está cómo se adoptan las semillas transgénicas en Estados Unidos. Entonces aquí, esta es la resistencia a herbicidas, esta es la resistencia, la producción de un insecticida que es el insecticida BT, que es la otra característica del proceso de la transgénesis. En principio se podrían mover cualquier gen hacia una planta cultivada, pero los genes que se han movido han sido fundamentalmente 2 o 3 ahora, ¿no? Resistencia a herbicidas, primero solo al glifosato y ahora un herbicida mucho más agresivo que es el 2HC, el 2,4-D, y la producción de un insecticida que es el de las proteínas CRI que producen unas bacterias y que matan al lepidóptero, a la carne. Y entonces aquí está el bloque del mercado que está acaparado por híbridos que son resistentes a ver, producen insecticida y son resistentes a herbicida. Si vamos a la siguiente, este es todavía peor porque este es el algodón. El algodón es un caso tremendo, compadre. Usted, un compañero que tenemos aquí en Chihuahua, van y hacen entrevistas con humildes campesinos que tienen 2.000, 3.000 hectáreas, 12.000 hectáreas, o no son campesinos, son terratenientes, ¿verdad? Y entonces preguntan cómo está la cosa de la producción de algodón, ¿no? Entonces, en Chihuahua lo que denominan algodón convencional es algodón que es solamente el azulito o el verde, es decir, algodón que solamente es transgénico para resistencia herbicida o para producción de insecticida. No, dice, oye, espera, pero algodón convencional. Dice, del que había antes, o el algodón que de veras no era transgénico. No, pues ese ya no hay. ¿Y cómo cambió? No, bueno, pues sí, más o menos nos cuesta 10 veces más el transgénico que lo que nos costaba el algodón que no era transgénico. ¿Y cuándo dejó de haber algodón transgénico? No, pues ya tiene como 10, 15 años que viene en el mercado. Delta, que es la empresa que les vende el algodón, solo vende algodón transgénico o doble transgénico, que es el rojo, ¿no? Que produce herbicida y que resiste herbicida o que produce insecticida. ¿Y quién les vende la semilla? Delta. Bueno, a veces la vende a través de la Zagarpa o a veces Delta directamente. Y entonces ustedes no tienen, si ustedes decidieran ya no sé, ¿y por qué metieron el transgénico? Les pregunto, bueno, porque había una plaga. ¿Y la plaga existe ya? No, ya no existe. Entonces ya no necesitan el transgénico. No, pues ya no necesitamos. ¿Por qué lo sirven? Pues porque es el único que tenemos. Las plantas que eran plaga, que fueron exterminadas por el herbicida, y los insectos que eran plaga, que fueron exterminados por el herbicida, ya no están ahí. Y ellos tienen que seguir comprando en esta empresa la semilla, no tienen margen. Es decir,
Y no estamos hablando, insisto, de miles de campesinos, estamos hablando de gente que tiene 12.000, 1.500, miles de hectáreas. ¿No? Entonces ese es el otro gran problema que tenemos. O sea, hay una pérdida de semillas de variedades locales. Y al mismo tiempo, pues hay un crecimiento, aquí están los porcentajes, ¿no? ¿Cuánto de la soya mundial se produce con cultivos transgénicos? 83%. ¿Cuánto del algodón? La cobertura es del 88%, del maíz 30%, y de semilla de canola del 25% al año 2014, ¿no? La soya, pues sí es una cosa bastante tremenda, ¿no? Casi toda la soya es transgénica. Vamos a la siguiente. Entonces aquí lo que quiero que ubiquemos es tratar de desmenuzar por un momento la fórmula general dinero, mercancía y dinero incrementado. Pensando y centrándonos por un momento en la empresa semillera. ¿Qué quiere la empresa semillera? La empresa semillera quiere convertir su dinero en capital. Para que el capital sea capital requiere que se use para comprar medios de producción y fuerza de trabajo. Va a producir en un proceso productivo una mercancía específica, que es una semilla, esa semilla transgénica. ¿Qué va a producirse? La dinero incrementado. Vamos a la siguiente. Entonces aquí el problema es este, ¿no? De cómo se hace una semilla híbrida o una semilla transgénica. Hay saberes locales y bienes comunes que son adquiridos o no adquiridos, a veces son nada más dice de comisión o Rockefeller, ¿no? Venga y lo meten en un proceso productivo, el aparato científico técnico, es decir, compran el trabajo de científicos, producen las semillas y pues ya están en el mercado. Pero si tenemos un campesino que está utilizando su propia fuerza de trabajo y sus propios medios de producción, la fase productiva, y que está produciendo mercancías simples, ahí en el mercado de Cuchitán es muy común ver a estas mujeres guaves que venden montones de chiles o 3 o 4 aguacates, ¿no? Que llegaron desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de la laguna, y con lo que sacan de vender esos chiles y esos aguacates, compran ahí mismo carne o jabón o cosas que no tienen acceso en una pajita de tierra, ¿no? Que limita la laguna costera, ¿no? Y entonces regresan mucho de su casa con muy poco, sin dinero básicamente, regresan con otras mercancías que son otros valores de uso. Porque ahí sí existe la mercancía simple. O bien, y en la fase de intercambio, bueno, pues producen también un objeto útil para consumo, que pueden utilizarlo para el autoconsumo, que pueden utilizarlo para volverlo a sembrar, o que lo pueden vender también como mercancía. Bueno, en fin, entonces, lo que está ocurriendo aquí es que la agricultura encuentra en su medio interno las condiciones para reproducirse. Es decir, tiene medios de producción y medios de consumo locales que permiten tener, pues, ¿con qué semilla sembraste este año? Pues con la que guardé el año anterior. Si esto sucede, pues obviamente no hay mercado para lo que está sucediendo acá arriba. Y entonces la acumulación de capital no puede suceder. Entonces el capital necesita destruir esto de alguna manera. Y si vamos a la siguiente. Entonces, le sirve mucho más un agricultor reducido a farmer, ¿no? El agricultor reducido a farmer, o sea, el granjero, pues va a tener su lanita, a lo mejor hasta paga algunos jornales, sobre todo en periodos de más trabajo, ¿no? Y se vuelve dependiente, compra la mercancía a la empresa semillera, y entonces se articulan los otros de reproducción. Esto lleva a que pueden producir granos que alimentan el mercado nacional o internacional, según sean los bienes futuros de Chicago. Pero ahí, al menos en potencia, estaría la posibilidad de que guardara parte de esa semilla y la incorporara con medios de producción al tiempo siguiente. Y eso implicaría que, pues, ¿para qué le vas a comprar a la empresa semillera? Entonces, ¿qué hace la empresa semillera? Sea conocible los transgénicos, tiene que cancelar esta posibilidad para que cada ciclo de reproducción de la vida social haya necesidad de comprarlo aquí. Y esto es las leyes de patentes o las tecnologías que intentaron implementar pero que no funcionaron, que fueron las Terminator, ¿no? Entonces esto obliga a la agricultura a comprar necesariamente el cereal. Y vamos a la siguiente, ya que se pasa una cosa muy tremenda, ¿no? La agricultura sin labranza, ¿no? Que es el caso de la soya. Lo que nos dice Monsanto, no, ha estado bien dura la vida porque hemos metido muchísima maquinaria al campo y no tiene acceso a ella. Entonces lo que tenemos es los métodos labranza cero, que es la nueva moda. En Argentina una gran parte de la tierra está siendo cultivada para soya con métodos de ese estilo. Mientras generas una planta que es más resistente a herbicidas, claro, los efectos secundarios de los herbicidas es de lo que no se habla, el
efecto sobre el suelo, del posible efecto sobre los seres humanos, son potencialmente cancerígenos algunos de ellos, y en el caso de los 4B es directamente cancerígeno. El glifosato era uno de los elementos de la gente naranja que echaban en Vietnam. Entonces lo que dicen es, en una planta que no es resistente al herbicida, tú no puedes echar todo el herbicida del mundo, porque en un momento se te muere la planta que estás cultivando. Entonces hay un punto donde te detienes. Si el neoliberalismo, eso lo dicen los zapatistas también, es la idea de que no hay llenadero, que hay una ausencia de límites a la simulación, es la ideología del capitalismo actual, entonces vamos a romper este límite. La planta transgénica va a aguantar que le eches mucho más herbicida. Y si le echas mucho más herbicida, la gran maravilla que te vende Monsanto es que eventualmente ni siquiera vas a tener que hacer doble labranza. Es decir, todo campo de cultivo se pasa varias veces en arado, porque hay que preparar la tierra, sembrar, voltear la tierra, y luego a veces le tiene que dar otra pasada para acabar de tapar las malezas. Y eso ya no se necesita. Labranza cero. Nada más se siembra y se avienta el herbicida y el herbicida hace todo el más trabajo. Entonces, aparentemente es una gran oferta. Entonces, se genera una relación de dependencia del paquete tecnológico completo. ¿Quién me vende la semilla y quién me vende el herbicida? Es un juego ganar-ganar para la planta. Entonces, la solución a la labranza excesiva ha sido incrementar el uso de herbicida. Vamos a la siguiente. Y eso tiene una consecuencia, porque además luego la soya pues, se la comen los animalitos. Es para las vaquitas, ¿no? Entonces, uno echa una cierta cantidad de herbicida aquí. Y la planta, se llama bioacumulación, guarda parte de los químicos que estamos echando. Y los químicos van a parar a la vaca. Y entonces vamos al siguiente. El resultado es que la vaca ya no comió todo herbicida, se comió bastante herbicida durante toda su vida. Y un pedazo de eso se queda en la carne. Y otro pedazo de eso pues termina en el tipo que se come en la hamburguesa, que a lo largo de su vida entonces está siendo hiperexpuesto a estas cosas pues, que pueden tener efectos tóxicos de largo plazo. El caso más fuerte es el siguiente, el del 2,4-D, ¿no? Porque ahora ya hay muchas malezas que son resistentes al glifosato. Entonces el 2,4-D es otro componente de la gente naranja y de acuerdo a la OMS es posiblemente cancerígeno y hay reportes de que puede incrementar los efectos del desarrollo embrionario. Está probado que esta sustancia reduce la eficiencia del sistema inmune en humanos, incluso a concentraciones ambientales reducidas, es decir, sin conectar la bioacumulación, que la vaca que tú estás comiendo estuvo expuesta a muchísimo 2,4-D, porque todo el alimento se come traía 2,4-D. Entonces aquí hay un problema adicional. Entonces vamos a la siguiente. Por supuesto, esto lleva a un proceso de concentración generalizada en las semillas en general. Monsanto ahora ya es una combiner, entonces pues, es una cosa todavía más grande. Entonces hay una concentración muy fuerte en quienes producen las semillas. Vamos a la siguiente. El mercado de semillas pues está todo lo que se llama Monsanto y ahora asume lo que se llevaba Bayer. Vamos a la siguiente. Bueno, ya la hemos visto, ya casi acabamos de decir la última. Entonces, los transgénicos son solo una de las manifestaciones del problema, no la causa fundamental. Se trata de una manifestación de una cosa más amplia, que es el proceso de concentración de capital y de toma por asalto de la agricultura por parte del capitalismo. Es decir, se inserta en el liberalismo como parte de una ideología de ausencia de límites. Entonces aquí la pregunta siempre es si la ciencia en sí va a salvarnos de los transgénicos en un momento en que la ciencia misma está siendo tomada por asalto. Es decir, qué publicamos o qué podemos estudiar pues está sujeto a un proceso de asalto muy fuerte de nuestros conocimientos como químicos o físicos. Entonces vamos a ver. Entonces las semillas patentadas en híbridas transgénicas forman parte de un proceso de homogenización más amplio. ¿Qué quiere decir? Que quienes no producen o venden las semillas que necesita el capitalismo, las semillas que necesita el capitalismo, están estorbando con todo y la cultura que implica. Es decir, porque aquí el problema que llevó a la diversificación, o el tema que llevó a la diversificación, a que distintos grupos inventaran el maíz palomero de manera independiente, a que hubiera quienes preferían comer el pozole seco como lo consumen en Colima, y que eso requirió un objeto útil específico a esa forma de alimentación, pues está siendo subordinado a un proceso de homogenización tecnológica pues, tremendo, ¿no? Entonces eso estorba con todo y la cultura, por eso se habla de que la guerra es contra toda la humanidad. Vamos a la siguiente.